Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana, soy terapeuta y en este video me gustaría darte otras ideas acerca de cómo ayudarte a ti mismo a lidiar con los efectos que las relaciones con personas altamente narcisistas dejan en ti, porque sin duda son relaciones que dejan decepción, tristeza y rompen mucho la confianza. Son relaciones que lastiman de muchas formas, sobre todo cuando son relaciones primarias y cuando desde chicos estamos en un ambiente así, porque esto afecta mucho de nuestro autoconcepto. Y en esto va que a veces aprendemos nosotros a hablarnos a nosotros mismos de la forma como otra persona nos habló, a definirnos como esa otra persona nos definió, a criticarnos con cosas que otra persona nos criticó, a sentir por nosotros mismos lo que otra persona sintió por nosotros. Si esa persona sentía rechazo, aprendemos a rechazarnos. Si esa persona nos exigía mucho, nosotros aprendemos a hacer eso y ya no nos damos cuenta. Pensamos que esa idea vino de nosotros y que es la forma como nosotros pensamos de nosotros. A esto se le llama inconsciente porque son esquemas de pensamiento pues aprendidos en muy temprana infancia que forman nuestro autoconcepto. El autoconcepto es parte de la autoestima, no es la autoestima, pero es una parte de la autoestima y es la idea que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, lo que pensamos de nuestras limitaciones, de nuestro carácter, de nuestras habilidades, de quiénes somos, a partir de lo que oímos de los demás. De niños no sabemos ni cómo somos, ni qué tan importantes somos, ni si algo es bueno o es malo. Lo aprendemos de lo que nos dicen, sobre todo nuestro clan familiar, nuestra escuela, la sociedad en la que vivimos en pequeñito, y de ahí lo vamos formando. Y sin darnos cuenta es algo que vamos repitiéndonos a nosotros mismos de diferentes maneras en entornos de relación o en la vida, y que van marcando limitaciones que nos ponemos de forma inconsciente a nosotros mismos simplemente porque no las creímos, porque creemos que eso somos, porque no lo verificamos y peor aún, ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando a partir de creencias, porque estas creencias son automáticas, son inconscientes y no las cuestionamos. Cuando viene una situación de crisis nueva, o alguna adversidad, otro problema, otra ruptura, alguna otra persona en nuestra vida que nos trata de la misma forma o de formas peores aún, o tenemos alguna persona tóxica cerca, este tipo de esquemas se activan otra vez. Y es no por negar, como decía, que las personas narcisistas son una pesadilla, son personas que convivir con ellas es muy difícil porque te devalúan, te critican, no te aprecian o te dan frío y caliente, te usan de muchas formas. No vamos a negar todo lo problemático de la conducta problemática de las personas narcisistas, pero en este video nos vamos a enfocar en otra parte del problema y es en lo que eso nos causa y en cómo podemos ayudarnos a salir de la situación de trauma que nos dejan las personas narcisistas después de su presencia en nuestras vidas y del trato que nos dan, o las secuelas cognitivas emocionales que tenemos. Esto no es que tú quieras pensar que no vales nada, o que no mereces respeto, o que eres tonto, o que estás feo, o que tienes esta o tal otra cosa. No es que quieras pensar así, esto viene activado de forma automática por estos esquemas cognitivos o estos aprendizajes muy inconscientes que están ahí desde tiempo atrás. Y si bien es cierto, a veces a partir de ver información de conducta tóxica, de lo que es el gaslight, de lo que es la invalidación o la triangulación, podemos estar más atentos a estos esquemas de pensamiento del otro. Podemos saber cuando el otro nos está tratando mal. A veces no sabemos debatir con nosotros mismos y esto ya nos quedó como muy fijo en la cabeza y es un aprendizaje muy automático que tenemos, así que tenemos que aprender también a defendernos de nosotros mismos, ¿sí? Porque este mismo proceso lo podemos seguir haciendo de forma inconsciente, es igual de tóxico que si lo hiciera otra persona narcisista afuera. Esta es la parte de nosotros que nos daña a nosotros y que la hacemos como secuela de aquel trato que tuvimos. Es una secuela de la vergüenza tóxica que se usa para educar
a los niños cuando por medio de la vergüenza de quienes son, se les educa y se les ayuda y se les hace medirse a sí mismos. Son patrones de conducta que además a nivel cultural tenemos muy aprendidos y de los que tenemos que irnos deshaciendo. Pero para eso tenemos que hacerlos conscientes primero y después tenemos que saber discutir con nosotros mismos y defendernos de nosotros mismos, de algo que además creemos que puede ser cierto. Así que la terapia cognitiva y la terapia centrada en la teoría de la felicidad del doctor Martin Seligman también nos puede ayudar a darnos algunas estrategias para debatir con nosotros mismos estas creencias equivocadas de nosotros que nos pueden volver vulnerables al maltrato, aún después de haber roto la relación con alguien o aún después de que esa persona nos descarta o cuando nos hace ley del hielo o cuando nos pone distancia con nosotros de alguna forma, cuando nos critica. Porque si nos fijamos, lo más doloroso es quedarnos con una parte de ese patrón de pensamiento hacia nosotros mismos como si fuera cierto, aun cuando esa persona ya no está, aun cuando estamos con nosotros mismos. A veces ese miedo a la soledad tan fuerte que podemos tener después de un descarte no es porque nuestra situación en la vida esté peor, después de que una persona que no nos pudo querer, que nos invalidaba, que nos maltrataba de muchas formas, no está peor cuando esa persona se va, objetivamente. Pero lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra cabeza, con la forma como nos vemos a futuro, con la forma catastrófica como nos imaginamos que las cosas van a venir a futuro, eso es tan feo que realmente el tiempo que pasamos con nosotros no nos gusta y nos da miedo y no sabemos cómo hacer para mejorar eso. Bueno, la terapia cognitiva nos puede dar estas estrategias. El doctor Martin Seligman propone entre sus formas de debatir con nosotros mismos, se hace más o menos lo mismo que se haría para debatir con una persona que está afuera y que nos estuviera tratando de esa forma. Por eso primero tenemos que detectar este pensamiento y después debatirlo. Lo primero va a ser darnos cuenta de qué estamos pensando. Pero ya después de eso podemos usar esto y esta parte se llama el rebatimiento con uno mismo. ¿Sí? Después de hacer consciente el pensamiento viene esta etapa. La forma más rápida, más fácil, objetiva y sencilla de cambiar una creencia equivocada acerca de nosotros mismos es buscar evidencia de si esa idea es correcta, es incorrecta o es correcta en algunas cosas y en algunas no, ¿sí? Por ejemplo, soy un fracaso. Es algo que tendría que ser absoluto y permanente en el tiempo. Por lo tanto, vamos a buscar evidencia de que todo lo que hemos hecho, todo no, hemos fracasado. O lo contrario, ¿no? Porque si en alguna cosa, en algunas cosas en tu vida, las cosas están bien, entonces esa creencia es equivocada. Soy un fracaso, pero pues resulta que fracasaste en una relación con una persona complicada. ¿Y qué pasó? A lo mejor en el entorno laboral, en alguna cosa en tu trabajo te va bien, eres bueno para otras cosas, cuando te sientes bien sobre todo. Y no podríamos decir entonces que esto se debe a que tú seas un fracaso. Vamos siendo entonces más abiertos y más objetivos a ver en dónde está de verdad el error, si queremos verlo así. Pero tenemos que cuidarnos de todo lo que parezca absoluto, permanente, inamovible y que es causado por nuestras características personales que no podemos cambiar. Porque eso nos puede hacer mucho daño, es una creencia equivocada y hay que buscar evidencias. No valgo nada. Una forma de buscar evidencias de esto es, para empezar, para ti qué es valioso y qué es no valioso. Y pon todas las características que representen para ti un valor. Honestidad, congruencia, entusiasmo, capacidad de amor, talento artístico, capacidad de imaginar, creatividad, amor por el conocimiento, bueno para matemáticas. Todos tenemos algo en lo que somos buenos. Por lo tanto, el asunto de no valgo nada es una etiqueta de ese mismo tipo de la que tenemos que cuidarnos mucho porque nos hace mucho daño. En este sentido, buscar evidencias no es tratar de pintarnos de rosa, no es negar nuestros defectos, no es negar lo duro de la situación. Es no permitirnos a nosotros mismos seguir diciéndonos a nosotros cosas que nos han dicho de nosotros que representan errores en la forma de percibirnos.
y no permitir que esos dirijan nuestra vida, porque tristemente quien piensa que es un fracaso ni siquiera se anima a tener éxito. Quien piensa que es un fracaso no se atreve ni siquiera a tener una relación cercana que pueda aportarle éxitos en la vida, porque lo da por hecho y ni siquiera es a nivel consciente. El que piensa no valgo nada, cualquier persona que la trate mal, pues a lo mejor la está tratando mejor, o por lo menos un poco mejor de lo que se trata a sí misma. Y esto es a nivel inconsciente, son errores, son creencias, pero dirigen nuestras decisiones. La gente con la que estamos, la gente con la que pasamos tiempo, hasta dónde llegamos en nuestra vida de trabajo, hasta dónde nos cuidamos, todo. Por eso son así de importantes. Y si después del descarte nos quedamos solos con esta idea de nosotros, es una forma un poco de repetir el maltrato que puede hundirnos en la tristeza, la desesperación y la desesperanza por un largo tiempo. Entonces hay que aprender a cuidarnos de este maltratador interno aprendido, sí, de una relación negativa, pero que se puede cambiar. Este debate nos sirve para romper la tendencia pesimista que se pudo haber desarrollado en nuestro autoconcepto o a la forma como nos vemos a nosotros mismos. Otra forma de rebatir con nosotros mismos es la segunda, que se llama alternativas. Casi todo lo que nos sucede a nosotros, a los demás, lo que sucede de adversidades en la vida, no es causado por una sola cosa, sino por muchas. Así que cuando vamos a pensar como con el objetivo de aprender de lo que nos pasó, tenemos que estar abiertos a analizar todos los factores que pudieron haber causado esto. Por ejemplo, no pensar, tengo mala suerte con los hombres o las mujeres, por eso fracasé en esta relación. Esto me pasó por tonto. Esto me pasó por tonta. Sino que tenemos que buscar de verdad las causas alternativas reales por las que esto pasó. De una forma como más analítica, realista, abierta y más funcional. Por ejemplo, no le di tiempo a conocer lo suficiente a esta persona, a hacer todas las preguntas, a verificar las inconsistencias o las incongruencias. Me dejé llevar por el entusiasmo. Así que aunque no soy tonto, no tenía suficiente información para tomar una decisión con todos los datos y tomé una decisión equivocada. Otro ejemplo podría ser, los hombres o personas altamente inmaduras o narcisistas son gente muy seductora. No es que yo sea alguien que tiene mala suerte con los hombres o las mujeres. A estas personas les atrae cualquier persona que pueda darles algo que ellos creen que necesitan o que les aporte beneficios. Así que quizá más bien tengo buena suerte, porque tengo la suerte de tener esto que a estas personas les gustó o que creen que pueden explotar. Tengo características positivas. Esto no es mala suerte. Esto es algo que tengo, que debo apreciar mejor, debo verlo yo. No porque lo tenga significa que otra persona pueda desarrollar por eso su capacidad de bondad, amor, generosidad o vinculación. Quiere decir que tengo cosas buenas y por eso hay quien se fija en mí. Puedo ser una persona sensible, compasiva, bondadosa, y a estas personas eso les gusta porque, claro, les hace falta, ¿no? Entonces, lejos de ser mala suerte, hay que ver qué pasó y dónde nos tenemos que cuidar como para poder evitar ser explotados por este tipo de cosas. También podemos ver, por ejemplo, si este fue el caso, pues que en algún momento de tu vida tú no conocías nada de este patrón de personalidad y que hubo otra condición importante que fue, uno, la necesidad del otro, lo que tú tenías favorable y otro que ignorabas estas cosas. Y que el conocimiento puede ayudar ahí como un elemento de protección para que en el momento que algo te brinque te puedas cuidar. En el momento que captes una incongruencia, te des el tiempo de verificar información. Y que esto puede ser mayor conocimiento, mayor sabiduría, como se aprende todo en la vida por medio del aprovechamiento de los errores. Volvemos al punto de que esto nos va a ayudar a desarrollar nuestro optimismo y nuestra resiliencia porque nos ayuda a quitar las etiquetas absolutas, simplistas, negativas, que no nos llevan a ningún lado, que son pensamientos así como cerrados, son una puerta sin salida de la que no podemos aprender nada, no podemos salir de ahí y nos lleva a la desesperanza. Este es un antídoto contra eso. Otra forma de debatir, la tercera, sería buscar implicaciones. A veces, por ejemplo, no podemos negar que las cosas sí fueron así y a la hora de evaluarnos, pues no salimos tan bien parados porque
pues sí fue cierto, ¿no? Sí nos equivocamos, esto sí fue un acto del que no nos sentimos orgullosos y el suceso doloroso o negativo sí pasó, ¿no? Por ejemplo, me quedé demasiado tiempo en una relación que me hizo daño, me afectó. Si yo hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, posiblemente no habría pasado, pero me pesa mucho el tiempo que pasé ahí. ¿Es real? ¿Eso es cierto? Sí dolió, pero la implicación sería, ¿y eso significa que mi vida a futuro tenga que estar acabada por lo que hice entonces? No. Significa que siempre voy a estar triste por el resto de mi vida por lo que pasó ayer, entonces y en ese tiempo, teniendo un mañana todavía, aunque sea 24 horas, de vida es vida. No. ¿Significa que nunca voy a poder volver a ser feliz? No, tampoco. Porque a veces esta aceptación de lo que sí pasó y no nos gustó, la podemos traspolar hacia el futuro y eso no es necesario y no es realista. Entonces hay que verificar que aun cuando estas cosas son ciertas, les estamos atribuyendo implicaciones o daños a la vida que ya no son tan reales. Y otra forma de debatir con nosotros es checar la utilidad de cierta creencia. Por ejemplo, es que yo pensé que esa persona era el amor de mi vida. Sí, lo pensaste. Y a lo mejor sí fue un error. Pero hay que checar, ¿ese pensamiento te sigue sirviendo? ¿A dónde te conduce? ¿Para qué lo sostienes? Al final es una creencia. Pensar eso es una creencia. Y si el lugar a donde esa creencia te conduce no te gusta, ¿la quieres cambiar o la quieres detener? Para hacer este tipo de análisis de nuestra forma de pensar vale la pena estar en calma. Por lo tanto, cuando te estás sintiendo triste, procura hacer algo de ejercicios de respiración, salirte a caminar, bajar la frecuencia cardíaca, calmar la respiración para poder tener más objetividad en el pensamiento y poder ver más amplio todo esto. Es algo a lo que también los procesos de terapia te pueden ayudar. A veces no consigues hacer esta ligadura de pensamientos tú y esto es lo que nosotros los terapeutas cognitivos hacemos, ayudarte a atraparte en todas estas trampas mentales que te metes y formular estructuras de pensamiento que funcionen más para la vida, que no te conduzca a la desesperación, al vacío, a la desesperanza aprendida, a la depresión, a la ansiedad y a la negación de la capacidad de ser feliz a futuro. Y que aprendas el optimismo, la resiliencia y la capacidad de salirte del agujero, que son, a fin de cuentas, habilidades que se pueden desarrollar con la práctica. Y el proceso de esto es, 1, revisar el evento adverso, lo que pasó, qué fue. Luego, revisar tu creencia, qué piensas al respecto, qué te estás diciendo a ti. Luego, de esto que pasa, ¿qué creo que va a pasar hacia el futuro? ¿Qué le estoy atribuyendo? ¿A qué le estoy achacando el que esto haya pasado? ¿Cuál fue la causa y la condición que nos llevó aquí? No solo lo que pienso del evento, sino todo lo demás que estoy haciendo de análisis. Esto que me puede subir el ánimo, me puede dar esperanzas, me puede ayudar a desarrollar o me puede destruir. Y de cada creencia que vemos, de cada atribución que estamos haciendo, empezar a rebatir y discutir con nosotros, para ver si podemos realmente mejorar nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos mejor y de ver con una perspectiva más optimista, abierta y esperanzadora nuestro futuro en aquellas cosas que podemos cambiar, porque esos son pensamientos al final más funcionales y más realistas. A lo mejor en la vida, por la crianza que tuviste, la familia que tuviste, como secuela emocional y cognitiva de esta relación, tu tendencia no es exactamente a pensar de forma optimista en este momento, y pasa mucho, es muy común. No es como que las familias narcisistas o tóxicas o caóticas o depresivas o conflictivas en muchos sentidos puedan enseñarnos patrones optimistas o resilientes, mejor autoestima o otros factores de protección que pueden ayudarnos contra la adversidad y las crisis. Pero esto no quiere decir que no sean cosas que se pueden aprender. Se puede desaprender lo que no funciona y se puede aprender lo que funciona. Eso es algo que no depende del narcisista, depende de nosotros. Pero muchas veces no es que nosotros queramos hacerlo mal, es que no sabemos hacerlo bien. El proceso de salir de este tipo de actores no solamente requiere que sepamos lo que es conducta tóxica y lo mal que nos tratan otras personas, aunque es muy necesario para reconocer el problema, como primera fase es súper importante,
Pero después de eso lo que tenemos que aprender son los cómo. Y los cómo no solo de la conducta, sino los cómo en nuestra forma de pensar que nos pueden hundir más o nos pueden sacar de ahí. Eso es tocar nuestro poder. Eso es darnos cuenta de lo que sí podemos hacer. Eso rompe la impotencia, rompe la desesperanza y nos llena de herramientas. Nos aporta sabiduría. Y eso hace que valga la pena cualquier experiencia negativa que tengamos, porque vamos a aprender de ella sí o sí. Igual practícalo en este tiempo cuando tengas alguna adversidad, cuando recuerdes alguna del pasado, porque este tipo de optimismo se puede dar con respecto a lo que vemos del pasado o con lo que nos pasa presente, incluso a futuro, que vamos a verlo más adelante. Pero escríbelo. No todo mundo somos tan buenos para tener en la cabeza todas las formas nuevas de pensamiento. Escribirlo es un proceso que nos ayuda a pensar con más estructura porque requiere involucrar a partes distintas del cerebro, incluso la corteza motora, la visual, la que procesa el lenguaje escrito, la organización de las ideas, y lo podemos esquematizar de diferentes formas. Ayuda mucho pensar por escrito, sobre todo cuando estamos apenas practicando esta habilidad. Pero eventualmente, cuando sientes que no puedes pensar con orden, respira lento, camina, haz tai chi, haz qigong, baila, lo que sea que te ayude a ti a calmar tu sistema. Yoga es muy buena idea también. Este tipo de cosas, y después siéntate y piensa en esto. Piensa de forma ordenada. Una cosa es calmar el sistema y otra es hacer una reestructura, como una meditación más analítica de cuál es la situación. Y esto es así. Este es el proceso que se hace ante las cuestiones de crisis y adversidad. Y por eso es ver el optimismo. No implica la negación, no implica vivir en un país rosa, no implica volver a idealizar, implica pensar más objetivamente. Este es el optimismo desde la visión de la terapia de la felicidad, de la terapia cognitiva, de la psicología de la felicidad, que aporta datos de cómo las personas se ayudan a sí mismas y qué patrones de pensamiento se sabe y de carácter que representan una protección contra las adversidades para aprenderles, incorporarlos en un proceso de terapia y enseñarlos, porque sí se puede. Pero enseñarlos es una cosa, a ti te toca practicarlos, o con un acompañamiento o por tu cuenta. Pero practícalo, cada vez va a ser más fácil y te va a ayudar a hacer un cambio de verdad en tus estructuras de pensamiento más fundamentales. Anímate, escríbelo y vas a ver que el otro paso que es más importante es la revitalización. Y eso es inevitable. Cuando los otros pasos se hacen bien, cuando se conoce el problema, se ve la creencia, checas cuáles son las atribuciones que estás haciendo y haces un buen rebatimiento de estas ideas disfuncionales que tienes, inevitablemente te sientes mejor. Te vuelve la energía, te quitas la desesperanza y te sientes más optimista hacia el futuro. Ese es el objetivo de esto. Te mando la mejor de las vibras para que puedas hacer este ejercicio y te pueda ayudar, y la mejor de las intenciones. Esto te va a dar mucho poder sobre lo que puedes cambiar, que casi siempre es la forma como piensas, la forma como empleas tu tiempo y la forma como actúas. Ahí tienes el 100% de capacidad de cambio. Sobre lo demás, no, pero tienes toda la posibilidad de conocerlo para que no te afecte, ¿sí? Te mando un enorme abrazo y espero que esta información te sirva para cambiar tu vida. Con cariño, Ana.